¿Sabías tú que eruditos de la Biblia, estudiosos de la historia del pueblo de Israel y de sus profecías, están anticipando que en esta generación tenemos ya suficientes señales que nos hacen preguntarnos si seremos la generación que verá el regreso del Mesías? En este video voy a compartir contigo contenido valioso sobre algunas escrituras y pasajes muy claros y algunos no tan claros de la escritura, donde se habla de las señales del regreso del Mesías. Hola, ¿qué tal? Te habla el pastor Juan González de la comunidad Proyecto de Vida en Ciudad Juárez, y para mí es un placer darte de nuevo la bienvenida a otro video de nuestro canal Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. En esta oportunidad voy a compartir contigo un tema que hemos llamado la generación premesiánica, y bajo la pregunta de si seremos parte de la generación que verá el regreso del Mesías. Voy a compartir contigo pasajes especiales de la Escritura donde se habla acerca del regreso del Mesías y de las señales que van a anunciar que estaremos próximos a verlo regresar. Y hay una gran expectativa dentro de las comunidades de creyentes que estudian las profecías del tiempo final acerca de este tema. Espero que el video te guste, que lo puedas compartir, lo comentes también, y si no te has suscrito lo hagas a nuestro canal para que cada semana estés recibiendo notificaciones de los videos que estaremos subiendo. Bienvenido a nuestro canal, bendiciones. El día de hoy quiero compartir este tema que le hemos llamado la generación premesiánica. La semana antepasada compartí el tema de la generación ¿se recuerdan? Del rey Josías, la generación de Josías, para ver cómo él, al encontrar la Torá, pues eso cambió radicalmente su vida, su perspectiva, y se convirtió en un reformador en un tiempo de gran crisis en el pueblo de Israel, y es considerado como uno de los grandes reyes del pueblo de Judá. De hecho, en la Biblia dice que después de él no se levantó otro igual como Josías, y todo fue a partir de que Dios le dio la revelación de la Torá. Cuando él lee la escritura, Dios hizo una reforma primero en su vida y luego eso lo trajo al pueblo. Y hablando de generaciones, que ya explicábamos hace 2 semanas, estamos viviendo una generación hoy, donde los sociólogos hablan, ¿verdad?, de la generación postmilenial, los muchachos de esta nueva generación. Y una obligación tenemos los padres que conocemos de la escritura. Y ya lo decíamos, si en algo falló el pueblo de Israel en su tiempo fue en que no supo transmitir a la nueva generación su fe, de tal manera que el reclamo fue que ellos no supieron transmitirles el testimonio, las experiencias, las maravillas que vieron de Dios a sus hijos. Y yo creo que ahorita estamos en esa obligación, que las nuevas generaciones de jóvenes podamos transmitirles la fe, las experiencias que hemos tenido en el caminar de estos años, para que ellos a su vez lo asuman para ellos mismos y en algún momento lo puedan seguir transmitiendo a otras generaciones. Así de que hacemos bien en venir como familia, porque este es el propósito del Señor. Ahora, este tema le hemos llamado, lea conmigo, la generación premesiánica. ¿Qué significa esto? La generación antes del Mesías. Y como un subtítulo, a manera de pregunta, le puse: ¿seremos la generación que verá el regreso del Mesías? ¿Usted qué opina? Hoy en día se está hablando mucho. De hecho, llevo 36 años de conocer el Evangelio, y debo de admitir que ahora que estamos adentrándonos más en las raíces hebreas de nuestra fe, estoy reaprendiendo muchas cosas. Y estoy contento por eso, porque de verdad hay pasajes en la Escritura que pareciera uno que ahí estuvieron y no nos habíamos dado cuenta. Y ahora que estamos escuchando incluso ministerios como Stan Canlay, que es un ministerio, aunque sí, bastante profundo en la enseñanza de la Torá, porque ellos son judíos nazarenos, están presentando el Evangelio, así como los discípulos en el primer siglo lo entendieron, y presentando a Yeshua como el Mesías, para convencer a los judíos talmúdicos, los no mesiánicos, de que Jesús es el Mesías, Yeshua. Y tienen estudios muy profundos, pero una y otra vez en los videos que he estado analizando de esta última serie que han presentado, la historia detrás del Mesías, ellos dicen que
Antes del regreso de Yeshua, el Señor va a levantar una gran expectativa en la gente. Así como en el primer siglo, vea, aquí pongo yo eruditos de la Escritura e historiadores del pueblo judío, porque ahí es donde está la sabiduría de la Torá en el pueblo judío que ha aceptado a Yeshua, que afirman que así como durante el primer siglo hubo una enorme expectativa sobre el advenimiento del Mesías y se cumplió con la llegada de Yeshua, en estos últimos días, en estos últimos tiempos, Dios también levantará una gran expectativa sobre el regreso del Mesías. Y hay suficientes señales, y algunas las voy a compartir en este mensaje, predichas en las Escrituras sobre el retorno del Mesías que nos muestran que en esta generación se están cumpliendo. Por eso ahí la pregunta, ¿no? ¿Seremos nosotros la generación que verá el regreso del Mesías? Digo, alguien dirá, me gustaría, ¿verdad? Para no pues tener que pasar por la transición de la muerte, sino entrar de lleno en el reino milenial. ¿Cuántos les gustaría eso, no? Que el Señor viniera a inaugurar y el Señor ya directito al milenio. Pero sabemos que va a haber señales anticipadas no muy buenas, por cierto, ahorita lo vamos a ver. Y alguien dirá, bueno, pues no sabemos si nos toque descansar, como dijera Pablo, ¿verdad? No sé si el Señor en vida o me vaya a resucitar, pero sabemos que al final estaremos con el Señor. Ahora, ¿qué opinan de esto? Hay mucha expectativa. En el primer siglo, antes de la aparición de Yeshua, hubo mucha resonancia de las escrituras de la Torá y los profetas que anunciaban el advenimiento del Mesías. Cuando Yeshua apareció, no apareció en un tiempo cualquiera. De hecho, Pablo dice a los Gálatas que Dios tenía preparados los tiempos en donde el Yeshua apareció como el Mesías. Y había gran expectación. De hecho, el pueblo de Israel esperaba al Mesías. Y también por ahí los cálculos y la interpretación de la Torá decía que tendría que ser antes de la destrucción del segundo templo. O sea, el primer siglo fue marcado por una gran expectación. Ahora, no todos esperaban o no todos creyeron que Yeshua fuera el Mesías, sobre todo cuando lo vieron morir. Porque dijeron, se murió, pues ya no es este. Pero después de él aparecieron otros. Pero había gran expectativa. Y ahora, en este tiempo final, se empiezan a levantar grupos, comunidades, como nosotros que estamos estudiando la Torá y estamos viendo que hay señales que nos dicen que estamos en tiempos finales. Y alguien dirá, bueno, pues los que tenemos años en el Evangelio, alguien dirá, hace 20, 30 años también se viene diciendo lo mismo, que el Señor va a regresar, que ya estamos en los tiempos finales, y no llega. Y la otra vez decía Gabriel, ¿verdad? Qué bueno que se ha tardado, porque si no algunos que están aquí recientemente no hubieran entrado. Por eso Dios conoce los tiempos y sus tiempos son perfectos. Pero ahora vea, voy a pasar a esto donde dice Yeshua dejó promesas de su regreso. Esta. Y hay muchos pasajes en la Escritura, solo señalo Juan 14:3, que es muy conocido, donde el Señor dijo, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Así es de que alguien dirá que ha hecho el Señor durante 2000 años, porque Él apareció y luego se volvió a ocultar y estamos esperándolo. ¿Y en 2000 años qué ha hecho? Bueno, sabemos que el ministerio del Señor ha sido de interceder por nosotros, pero también de prepararnos un lugar a donde llevarnos. Amén. ¿Y cuántos queremos ir con Él? Amén. Entonces, Yeshua nos promete que volverá otra vez en su regreso corporal y visible para establecer su reino en la tierra. La primera vez apareció para morir y redimirnos, algo que no esperaban los judíos. Ellos esperaban a un Mesías triunfante, victorioso, guerrero, que viniera a liberarlos de la esclavitud, del yugo de los romanos, y el Señor les cambió la jugada, ¿verdad? Por eso es que ellos dijeron, pues ¿cómo? Nos pasó de noche, porque no cumplió con la expectativa que ellos pensaban. Pero ahora sí aparecerá por segunda vez para establecer un reino poderoso, ¿verdad? Hay que recordar que Yeshua es descendiente de David, a quien se le prometió que su reino sería eterno. Y eso es lo que esperamos ahora sí. Pero bueno, ahora vean, esto de la segunda venida o del regreso de Yeshua dice, este es un hecho del que más se menciona en la Biblia.
En el Nuevo Testamento se menciona 318 veces, de alguna manera se hace alusión al regreso del Mesías. Y en el Antiguo Testamento la mayor parte de las profecías se refieren a su reinado glorioso más que a su ministerio terrenal. Por eso es que los judíos se equivocaron. Por eso es que no pudieron anticipar la visitación de su Mesías, porque para ellos en el Antiguo Testamento hay más palabra que se refería a un Mesías glorioso, triunfante, guerrero, libertador. Pero vean, 318 veces solo en el Nuevo Testamento aparece menciones acerca del regreso de Yeshua, lo cual habla de que era uno de los temas principales para la comunidad de creyentes. Si de algo hablaban los primeros cristianos era del regreso del Mesías. Y hoy en día parece extraño, pero se ha dejado de hablar de eso. Usted va a muchas iglesias y hoy se habla de temas motivacionales, de cosas pues de actualidad, de temas enfocados a las necesidades de la gente. Pero hay dos temas que se han ido perdiendo en la prédica cristiana al día de hoy: el arrepentimiento y la santidad, que van de la mano, y el regreso de Yeshua. Son dos temas que algunos que tienen años en el Evangelio recuerdan en otro tiempo cómo se predicaba de eso, de la segunda venida. Y hoy en día casi no se habla. Y bueno, eso nos enseña que una gran parte de la comunidad cristiana pareciera que no está esperando al Mesías. Pareciera, porque no se habla de eso. Ahora, en las enseñanzas más frecuentes de la Escritura, por desgracia, dice, pero desgraciadamente es la enseñanza donde hay más ignorancia y confusión. Porque de este tema se ha hablado en otro momento, pero también se han malinterpretado muchos textos. Incluso yo recuerdo en nuestro tiempo un pastor que tuvimos, que lo menciono aquí otras veces, José Mireles. Él hablaba mucho de temas proféticos y regañaba incluso a pastores, porque fue el pastor veterano. Decía, es que ustedes confunden pasajes y se los aplican como iglesia cuando se refieren a Israel. Y sí, siendo honesto, muchas de las profecías del regreso del Mesías se aplican de hecho a Israel y nosotros las malinterpretamos para nosotros. Ahora vean, una sola cosa básica, dice, y el término segunda venida, que mencionamos mucho, no es ni siquiera un término bíblico, no aparece como segunda venida. Obviamente nosotros lo damos por hecho porque Yeshua ya apareció una vez, si regresa de nuevo sería la segunda. Pero no es ni siquiera un término bíblico, en la Biblia solo encontramos el término la venida del Señor. Pero vean, así como damos por hecho cosas pequeñas, muy sutiles, pero no aparecen en la Biblia. ¿Sí me explico? O sea, nos referimos a la segunda venida, sí es correcto, pero el término en sí no viene en la Biblia como segunda venida. Simplemente dice la venida del Señor. Ahora, vean esto de las señales de su regreso. Vamos a ver básicamente algunas, no voy a agotar el tema porque es un tema muy amplio, pero esperemos darnos una idea, sobre todo para aquellos que hace mucho o por primera vez escuchan estos temas del regreso del Mesías, para que lo tengan en cuenta. Vean, este pasaje en Mateo 16 del 1 al 4 es conocido. ¿Qué dice? Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Y quiero que tengan en cuenta ahí las palabras subrayadas. Ellos pedían una señal del cielo. Mas él respondió y les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Este pasaje es alusivo de cómo fariseos y saduceos, que ya Gabriel por ahí ha explicado, eran dos grupos dentro de la comunidad judía muy importantes. Los fariseos eran los estudiosos de la ley y los saduceos eran la clase gobernante, los políticos. Y van con Yeshua y le preguntan, ¿verdad? Danos una señal del cielo. Y Yeshua habla del otro tema, de la señal de los tiempos y de la señal del profeta Jonás. Ahora quiero que vean, en este pasaje hay 4 señales, se mencionan 4 tipos de señales.
Y sabemos para qué sirve una señal, ¿no? Nos da una noción, una idea de dónde vamos. Y cuando hablamos del retorno del Mesías, pues alguien dirá, vamos a buscar señales en la Biblia para ver si viene o no viene, o cuándo no, o cuándo es el tiempo. Vean, los fariseos y saduceos pidieron señal del cielo. En otras palabras, ellos querían que Yeshua diera una señal portentosa, milagrosa, sobrenatural, para demostrar que él era el Mesías. Y vaya que el Señor las dio, porque en otra ocasión Gabriel hizo una prédica donde habló de los milagros que los judíos esperaban que solo el Mesías pudiera realizar. ¿Se acuerdan de alguno de ellos? Ellos esperaban que solo el Mesías pudiera resucitar a un muerto, y lo hizo. Darle la vista a un ciego de nacimiento. ¿Quién más? El leproso. Ok, el endemoniado. Fueron milagros que ellos sabían, los judíos sabían que solo el Mesías era el único que podía hacerlo, y los dio. Pero aún así, ellos llegaron y le dijeron, danos señal del cielo. A lo mejor así como el tiempo de Josué, que detuviera el tiempo, ¿no? El sol. Algo sobrenatural. Ellos pedían una señal así para que certificara que él era el Mesías y el poder de Dios estaba con él. Pero bueno, ahí el Señor les dice que ellos conocen la señal del tiempo, o sea, el tiempo meteorológico. Por eso ustedes pueden predecir cuando va a ser frío o calor, y eso lo saben bien. Eso lo pueden distinguir, pero esa es la señal del tiempo. Pero él se refirió, las señales de los tiempos, que es otra cosa. Señal de los tiempos se refiere a las profecías mesiánicas que ellos no vieron por su falta de conocimiento y fe, y que se referían al regreso de Yeshua. O sea, podían anticipar al ver el cielo lo que estaba ocurriendo en cuestión del clima, pero las escrituras que conocían pareciera que no veían todo lo que estaba revelado ahí acerca de Yeshua. De tal manera que se les pasó. Y finalmente el Señor dice, la única señal que les voy a dar es la señal de Jonás. Esa es la única. Y ahí está en la escritura. Ellos sabían a qué se refería una señal, pues vamos a decir terrenal, no sobrenatural como ellos la esperaban, pero al fin de cuentas fue una señal importante. Entonces 4 señales tenemos aquí. ¿Vamos bien? Ahora, vean, ¿cuál fue la señal de Jonás? ¿Alguno de ustedes se recuerda? ¿Cuál fue la señal de Jonás? Y aquí tenemos Mateo 12, 38 al 40, donde él en otro pasaje habla de esta señal. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Es un pasaje paralelo al otro que leí ahorita. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, ¿cuántos? 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Ahora, esto es una señal, hermanos, verdaderamente única. Ellos pedían una señal, pues aquí tienen su señal. ¿Y por qué fue realmente importante? Bueno, pensando en Jonás, ¿en qué se pareció Jonás a Yeshua? Bueno, alguien pregunta por ahí, ¿Jonás estuvo realmente oculto 3 días y 3 noches? Pues sí, la Biblia dice ahí, Jonás 1:17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez los 3 días y las 3 noches. ¿Cómo la pasaría ahí adentro? No sabemos, ¿verdad? Imagínense. Parte de esa prueba que Dios le quiso dar a raíz de su rebeldía, porque vean, Jonás le quiso correr al Señor y dijo, ¿a dónde vas, verdad? Que no te encuentre. Y ahí va el pez y se lo traga. 3 días y 3 noches estuvo ahí. Y la Biblia dice que allá dentro del pez él hizo una oración, se quebrantó obviamente, ¿verdad? Pero ahí tenemos la señal. Yeshua también estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra y luego resucitó. Ahí está la señal. De tal manera que los líderes judíos, vean, ellos supieron de esta profecía que Yeshua había anunciado a los discípulos. Porque dice la escritura que después de morir fueron con Poncio Pilato y le dijeron, danos una guardia romana para que vaya y cuide el sepulcro, porque este falso profeta dijo que se iba a levantar. Y efectivamente sabemos que el Señor se resucitó y aquella guardia romana
fueron los primeros en ser sorprendidos con la resurrección, aunque la Escritura dice que luego les ofrecieron dinero para que se callaran. Pero ahí está, la señal se cumplió. La señal de Jonás. 3 días y 3 noches el Señor estuvo en la sepultura para luego resucitar. Ahora, vean esto. Viene aquí una pregunta importante que Mateo en el capítulo 24 relata. Los discípulos le hicieron a Yeshua. Algunos recuerdan esta pregunta. Dice, cuando Yeshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, el templo construido por el rey Herodes, y que era un templo que duró años construirse. Era de hecho parte del orgullo y nacionalismo judío, tener su templo, era parte de su identidad. Pero ¿qué le respondió Yeshua? Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndole, o sea, esa frase que dijo tiempo atrás en el templo de que no quedaría nada, piedra sobre piedra, que no fuera derribada, les quedó tan profundo que después en el monte de los olivos se acercan con el Señor y le preguntan. Pero quiero que vean que en esta pregunta es una pregunta múltiple, porque hay cuando menos 3 cosas que ellos preguntan en una sola. Y vean, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Es la segunda, y del fin del siglo. Una pregunta que era parte de la inquietud de los propios discípulos para conocer los tiempos finales. Como el día de hoy, yo creo que hay gente que tenemos todavía inquietudes. Hay gente que no conoce de la Escritura, pero no sé si le ha tocado, le preguntan, oye, ¿tú qué sabes de la Biblia? ¿Se va a acabar el mundo? Y si se va a acabar, ¿cómo vamos a terminar? ¿Con una guerra nuclear? ¿O cómo va a pasar esto? La gente tiene inquietud sobre los tiempos finales. Y sería bueno que nosotros supiéramos la Escritura para señalarles lo que va a pasar, porque nosotros lo debemos saber, hermano. Porque la Escritura lo tenemos revelado. No se trata de adivinar, sino simplemente ir a la Escritura y encontrar respuesta. Ahora, ¿qué contestó el Señor sobre esta pregunta de los discípulos? Que refleja la inquietud, la incertidumbre que los creyentes tenemos acerca de cómo terminará todo al final de los tiempos. Y vea, ¿qué dice aquí? ¿Cuál fue la respuesta? En Lucas 21 del 10 al 7 encontramos la respuesta, pero vean, Yeshua dijo a los discípulos que el templo de Jerusalén sería destruido. Cuando él dice no quedará piedra sobre piedra, se refería a la destrucción del templo. ¿Y cuándo ocurrió esto? Esta profecía literalmente fue cumplida en el año 70, 40 años después de que Yeshua lo anticipó. El general Tito Romano llega y destruye el templo judío, y literal no quedó piedra sobre piedra. Ahí está la primera respuesta que el Señor dio a la pregunta que los discípulos le hicieron. Ahora, con respecto a las otras dos, a la pregunta de las señales que predecerían a su regreso, tenemos detalles muy claros en Lucas 21:10. Porque esto no ocurrió inmediato, lo que ocurrió inmediato fue la destrucción del templo, pero las señales antes del fin, ¿dónde las tenemos? En Lucas, vean. Y quiero que lean esto conmigo. Lucas 21 da una descripción detallada de cuáles van a ser las señales antes del advenimiento del Mesías. Y ahí pongo yo subrayado algunas de estas señales. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, vaya anotando ahí, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevado ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Vea, esto es bien importante. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa
de mi nombre. Ahora, en este pasaje, Yeshua se anticipa para avisar que habrá guerras, nación contra nación, terremotos, hambres y pestilencias, terror, señales del cielo y sobre todo persecución. Y alguien dirá, bueno, ¿y esto cuándo ha ocurrido? Incluso, vean la siguiente lámina, yo pongo algo que muchos cuando ven eso y dicen, caray, pues sí, en la Biblia ahí estaba hace 2000 años, pero pues esto siempre ha ocurrido. Vean la pregunta, las dudas. La gente frecuentemente comenta que nosotros hemos tenido siempre guerras, epidemias siempre ha habido, hambres también. ¿Y cómo pueden ser estas señales del tiempo final? O sea, ¿qué diferencia hay? Si esto siempre lo hemos tenido en la historia. Sin embargo, vean, si leemos con cuidado los pasajes de Mateo 24, anote esos pasajes, porque es donde vienen las señales del tiempo final. Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Son 3 capítulos donde si usted los lee va a encontrar que se repiten estas señales. Pero hay algo muy importante, porque tiene razón, alguien que no es creyente dirá, oye, pero si eso siempre ha habido, guerra siempre ha habido en la Edad Media, pestes también, hambres también, terremotos también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia va a haber en las señales antes del tiempo final? Bueno, si vemos en estos pasajes, se ve claramente que estos sucesos son, porque en la Biblia habla del término que va a ser como dolores de parto. Y para las mujeres, bueno, saben más de esto, dice, los dolores de parto van de poco en poco, aumentando de intensidad y de frecuencia, hasta que llega el momento de dar a luz. ¿No es cierto? No es que son de iguales de intensidad. Empiezan poco a poquito y más frecuente y más fuertes hasta que se da luz. Ahora, si tomamos esto en cuenta, diremos entonces que aunque siempre ha habido señales, terremotos, pestes, hambres y guerras, en el tiempo final serán de mayor intensidad y con mayor frecuencia. Y esto lo tenemos. Hablando de intensidad, vean, hoy en día hay armamentos, y ustedes y yo lo sabemos, que tienen los países, las superpotencias, donde las guerras que ha habido antes, de balas, espadas, van a ser como de juguete con las armas que se tiene hoy. Armas nucleares, armas tóxicas, ¿verdad? Donde una sustancia la pueden esparcir en el aire y adiós. Más terribles que lo que hemos visto antes. Los terremotos sí ha habido de gran intensidad, pero como están las condiciones hoy, se esperan muchos mayores. De tal manera que ha subido la intensidad y la frecuencia, y esto anticipa que cada vez estamos viviendo en los tiempos señalados por la Escritura. Ahora, vean bien, esto que viene enseguida. Para asegurarse de que estas señales no sean malinterpretadas, Yeshua revela a sus discípulos un suceso más que es inequívoco que ocurriría en la misma generación en que las señales estén ocurriendo. Esto es como un agregado para sacarnos de dudas. Y vean lo que dice el Señor en Lucas 21 del 29 al 32. También les dijo una parábola. Mirad, fíjense, bien importante, los árboles. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Y eso es una señal, ¿verdad? Las hojas de los árboles nos dicen cuando viene el otoño, se ponen doraditas, poquito marchitas. Cuando viene el verano, ahí está el color verde. Eso es algo muy claro. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación, otra vez la menciona, hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora dirán, ¿y qué aprendieron los discípulos de la señal de la higuera y de los árboles? Cuando ya brotan viene el verano, sí, eso lo entendemos, pero ¿y esto qué? ¿Cómo lo debemos de interpretar ahora? Alguien dirá, pues aquí tenemos afuera una higuera, por cierto, son arbolitos que no se ven tan común. Bueno, ¿qué señal tiene la higuera y qué representa? A eso voy, vean. Aquí la pregunta, y esto es parte de lo que hoy los que estudian la Escritura tratan de encontrarle el sentido. ¿A qué se refería Yeshua con esos árboles? Y la pregunta es,
Pero ¿cuáles son estos árboles que comienzan a mostrar señales de vida brotando? La señal de los árboles que brotan. Lucas nos cuenta que la historia de la higuera es una parábola. Desde luego, es una enseñanza cuyo significado es más profundo y espiritual. Y esto significa que los árboles son simbólicos de otra cosa. O sea, el Señor al final no se refería a la higuera, al árbol en sí, sino lo que eso representa en un término más profundo. Porque hay que conocer que la Escritura tiene interpretaciones literales y también interpretaciones simbólicas, en donde el significado es otro, y a esto se refiere esto que dijo Yeshua. Ahora, cuando examinamos la Biblia, encontramos que los árboles son representativos en la Biblia de reyes o reinos. Los árboles se refieren a reyes o reinos, y como ejemplo, solo doy en Daniel capítulo 4, la visión que tuvo Nabucodonosor, que tiene un sueño sobre un gran árbol que dice que se veía desde toda la tierra, un árbol frondoso, enorme, de tal tamaño que todos lo podían mirar de cualquier distancia. ¿Y a qué se refería? Según la interpretación que le dio Daniel de ese árbol. Ese árbol representaba su propio reino, el reino babilónico, que se iba a extender por todo el mundo, y eso se cumplió. Entonces los árboles, pónganse muy atentos, representan reinos o reyes. Entonces ahí hay algo que puede pasar ahora. Vean aquí. Esta es solo una interpretación, no significa que sea la más cierta, es una de las propuestas que se han hecho últimamente, pero usted investíguelo, usted mismo dele crédito, valor o no, puede tener otra interpretación. Algunos eruditos han dicho, si los árboles son simbólicos de reinos, entonces es provocativo considerar cuántos países han mostrado recientemente señales de nueva vida después de un largo invierno. Algunos en su momento, y eso sabemos que ha pasado más de 20 años. La Unión Soviética era uno de los principales árboles, ¿no? O reinos de la actualidad. Esta se fraccionó en más de 88 regiones, incluyendo 20 repúblicas autónomas, y algunos creen, por tanto, que las naciones independientes que muestran señales de vida y que salieron de ahí, después de un largo invierno de dominación comunista, pudiera ser, algunos dicen, que se adaptara a esta profecía, que al final de los tiempos hubiera reinos que empezaran a florecer. Algunos dicen, pudiera ser coincidencia, no lo sabemos. En su momento hay naciones que están resurgiendo, alguien por allá menciona, no sabemos si México sea una, hay potencias como Estados Unidos que parecen que están en crisis, y hay otras que están surgiendo. Ese movimiento dentro del mapa político de naciones que van surgiendo es una señal de los últimos tiempos. Ahora, pero veamos lo más importante y que sí es más comprobable. ¿Y a qué me refiero? La higuera. ¿Quién representa la señal de la higuera? ¿Quién es la higuera? Que por cierto, qué ricos los higos, ¿no? La higuera en la Biblia representa la nación de Israel. Y ahí tenemos una pista muy clara en Mateo 21:19 que dice, al ver una higuera en el camino, alguien señala que también este pasaje tiene relación con Israel, al ver una higuera en el camino fue a ella, pero no encontró nada en ella sino solo hojas, y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti. Y pronto se secó la higuera. Para algunos, esto pareciera reflejar lo que le sucedió a Israel. Porque Israel, ¿qué pasó después del año 70? ¿Qué pasó? Se marchitó. Y dice por aquí, Dios había llamado a Israel para ser su nación y la plantó en el punto más favorable, en el viñedo de su propio reino. Y cuando él vino la primera vez a buscar fruto, puesto que tenía derecho a ello, no encontró fruto y la maldijo. Y estuvo marchita. Israel estuvo como nación marchito, ¿cuánto tiempo? 19 siglos. Oiga, no es cualquier tiempo. Después del año 70 Israel se marchitó como nación independiente y soberana. Ahora, quiero que vean señales también, hablando de esto, señales dentro del propio judaísmo. El Talmud, que es el comentario judío sobre las escrituras, enseña que la higuera es alegóricamente como un símbolo de la nación judía. Y ahí tenemos Joel 1:7 cuando dice, asoló mi vid y descortezó mi higuera.
del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas, y se refiere a la nación de Israel. De tal manera que ese símbolo de hoy, por cierto, yo aquí anoto, muchos edificios del gobierno actual de Israel tienen la higuera grabada sobre ellos. Es un símbolo de la nación de Israel, la higuera. Ahora la pregunta es, ¿ha mostrado la higuera nueva vida como enseñó la parábola de Yeshua? Si la higuera es Israel, ¿qué pasa con Israel ahorita? Y no desde ahorita, vean, aquí tenemos Israel. Llegó a ser una nación independiente y comenzó a mostrar las señales de vida nacional nuevamente el 14 de mayo del año 1948, donde las Naciones Unidas la declararon una nación independiente. Y vean, hay más eventos. Israel además recapturó la ciudad de Jerusalén como resultado de la guerra de los 6 días. Esto 19 años después, el 7 de junio del 67. Y Yeshua dijo que cuando Israel comience a mostrar señales de vida, nosotros sabremos que su regreso está muy próximo. Por eso se han cumplido 70 años. Ahí está la escritura y la frase, el verano ya está cerca. Y de hecho, la pregunta que sigue latente, esta generación que vio el brotar de la nación de Israel, ¿seremos la misma que veremos el regreso del Mesías o faltará tiempo? Y sobre todo, esto último que hablamos sobre el pueblo de Israel, hay que tener muy, muy en claro, por ahí este mismo pastor que les decía, siempre decían, vean a Israel, estén al pendientes de Israel, porque es el reloj profético de Dios para el tiempo final. Y lo que pasa con ellos, tenemos que preocuparnos porque ahí es donde están las señales que se van a cumplir. Bueno, entonces vean, hay más señales que hay que estar tratando de unirlas, de encontrarles sentido unas y otras, porque aunque tenemos una descripción general de los tiempos finales, habrá detalles que no salgan a la vista, sino hasta que los veamos surgir y digamos, mira, esto coincide también en masa, están regresando a Israel, ¿sí? Es otra señal también, y de hecho están trabajando ahí, de hecho un instituto en Jerusalén de la reconstrucción del templo, porque ellos quieren recuperar el templo, porque han estado por casi 2000 años sin sacrificios, y para ellos es fundamental. De hecho, esa va a ser una señal, el Mesías debe de aparecer por segunda vez para traer paz a la tierra, para traer a las naciones a convertirse a las escrituras, a la fe en la Torá, y obviamente restaurar a la nación de Israel como el centro de su reinado. Entonces, todo eso va a suceder y ya se está anticipando. Ahora vean, ¿qué dicen las profecías sobre la restauración de Israel? Porque todo el enfoque al final va a ser sobre Israel, es la higuera. Si Israel es la higuera simbólica, entonces hay profecías que predicen que Israel sería nación después de casi 19 siglos de haber sido dispersos. Y es ciertamente un milagro, vean, que Israel esté existiendo hoy como nación, habiendo dejado de ser una nación libre hace aproximadamente 2500 años, porque cuando Yeshua apareció la primera vez, Israel no era libre, había estado ya bajo el dominio de varias naciones, ¿verdad? Entonces son 2500 años que estuvo prácticamente marchita como nación, comenzando desde el primer asedio de Nabucodonosor, que se dio, ¿verdad?, la servidumbre de la nación de Israel en el año 606 a.C. Entonces, del 606, calcúlele, ¿verdad?, antes de Cristo hasta 1948, que se declara como una nación independiente, hablamos de 2500 años, literalmente. Entonces, es realmente una señal donde Dios empieza a hacer que la nación comience a brotar. Ahora, vean esto. ¿Qué dice la profecía sobre la restauración de Israel? Bueno, Israel finalmente dejó de existir como nación después del año 70, cuando Jerusalén fue destruida y el pueblo judío se esparció por los 4 rincones de la tierra. Y vean, nunca antes en la historia del mundo hubo un país, no ha habido un país, que siendo totalmente devastado, fuese regenerado después de casi o más de 20 siglos. Y también sobre el lugar exacto donde originalmente existió, porque Israel
no reaparece en otro lugar geográfico, en el mismo terreno, la misma tierra donde estuvieron plantados, ahí están volviendo a florecer. Y solamente podía haber sido un acto de Dios, especialmente considerando, vean, amenazas que ha tenido el pueblo de Israel, como el holocausto realizado por Hitler y el intento de genocidio de Stalin contra los judíos, porque el pueblo de Israel no solo ha tenido una amenaza con la Segunda Guerra Mundial, siempre ha estado bajo amenaza. Y ya lo compartía Gabriel en la Edad Media, ¿no? En el siglo XV, XVI, bueno, fueron expulsados de España. Entonces, Israel ha tenido mucha persecución, pero está floreciendo ahora. Pero si las profecías pueden mostrar que Israel renació en esta generación, pues no es una coincidencia, sino el trabajo soberano de Dios. Entonces los eruditos contemplan un tiempo excitante y algunos afirman que no queda ninguna duda de que Israel es la higuera y que nosotros somos la generación que veremos el regreso del Mesías. Por eso es que algunos están diciendo, sí, llegará pronto el Señor y probablemente nos toque verlo ahora. Hay otra pista, esta pista que voy a dar enseguida, yo la verdad no la había escuchado, no la conocía. Y ahora que la veo, me sorprendió. Pero quiero ponerla a consideración de ustedes, porque dentro del judaísmo, hermanos, hay señales que tienen mucho que ver con los números. Para un judío, de hecho, las palabras hebreas tienen una equivalencia en números. Y todo esto coincide, para ellos hay una cierta interpretación muy sutil, muy minuciosa en palabras, en textos, en números, en símbolos, que ellos hacen concordar y de alguna manera dice uno, hay que descifrar a veces la escritura. No todos los pasajes van a aparecer de forma tan clara y literal, sino requieren de una interpretación más profunda, y ahí les va. Esta otra pista se encuentra en Ezequiel 4 del 1 al 8, anótelo, porque sería bueno que usted lo estudie, lo analice y lo podamos comentar luego con más calma. Vean, ¿qué dice Ezequiel 4 del 1 al 8? Léalo. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte. Y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Habla de una ciudad cautiva, Jerusalén. Pero fíjese, tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar del muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Habla de un sitio, a Jerusalén. Pero fíjense, dice aquí, subrayo, es señal para la casa de Israel. O sea, a veces el Señor decía cosas que decía, pon sentido porque eso va para ti, Israel. Y fíjense, ahí viene la clave, ¿eh? Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, fíjense, ahí viene la clave, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Ahora, los días de estar dormido iba a representar el tiempo que duraría el sitio sobre la ciudad de Jerusalén. ¿Lo están entendiendo? Ahora vean, no termina ahí, solo es del versículo 1 al 4. Ahora vean, del 5 al 8. ¿Qué más dice? Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. ¿Cuántos son? 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho la segunda vez. Primero fueron del lado izquierdo 390 días, ahora del lado derecho. Y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo, profetizarás contra ella. Y he aquí, he puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Entonces ¿cuánto suma 390 más 40? 430. Ahora vamos a ver qué representa esto. Ponga atención, vean. Vamos a ver el significado de este pasaje, Ezequiel 4. En este pasaje nosotros veremos pues 400 años de juicio pronunciado sobre Israel. 390
más 40 dan 430. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Ahora vean, 70 años pueden ser contados para el cautiverio babilónico. ¿Cuánto estuvo la casa de Judá cautiva en Babilonia antes de regresar? 70 años. Recuerden que la nación de Israel también fue cautiva antes, pero ellos no regresaron. Pero la nación de Judá, el sur, regresó a los 70 años. Ahora, si le restamos 70 a 430, ¿cuántos nos quedan? 360 años que no parecen adaptarse a ninguna fecha. No nos dice nada, ¿verdad? 430 años menos 70 del cautiverio quedan 360, pero pues no coincide con nada. Ahora, sin embargo, vean, aquí viene lo interesante. Hay pasajes en Levítico capítulo 28, especialmente 4 versículos, el 18, 21, 24 y 28, que indican que si Israel no obedece la primera vez, Dios multiplicará su castigo por 7. Y vean, no es casual. Vamos a leer lo que dice Levítico capítulo 26. Vean, ahí va. Y si aún, voy a leer los 4 versículos de Levítico 26, verso 18. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y luego el verso 21. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Verso 24. Yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Y el verso 28 dice, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Ahora, ¿cómo coincide Ezequiel con Levítico 26? Fíjense, ahí viene la clave, ¿eh? Esto me pareció asombroso. Fíjense. Por eso, si nosotros, calculando el tiempo, tomamos los 300 años de castigo pronunciado sobre Israel, ya quitándole los 70 años que estuvieron en el cautiverio, y los multiplicamos por 7, ¿cuánto nos da? 360 por 7, 2520 años. Ahí está, multiplicados, 360 por 7, 7 veces más te castigaré si no haces caso, según Levítico 2520. Ahora, sabiendo que la Biblia reparte el año en 360 días, puesto que el calendario hebreo es calendario lunar, son años de 360 días, ¿sí? O 12 meses de 30. Si nosotros convertimos los 2520 años en 360 días por año de nuestro calendario actual, ¿cuánto conseguimos? 2486 años con 9 meses y 21 días. Eso es lo que nos da. Bueno, vean. Ahora, ¿qué representa estas fechas? Bueno, ahí les va lo interesante. Comenzando con el primer asedio de Nabucodonosor, que da lugar a la servidumbre de la nación en el año 606 a.C., los iniciales 70 años de esclavitud babilónica terminaron en el año 537, y contando desde el 23 de julio, según las aproximaciones de lo que ocurrió cuando terminaron el cautiverio, en el año 537, con la liberación de la esclavitud, conseguimos 2483 años, 9 meses y 12 días, y nos dan exactamente el año 1948, 5 meses y 14 días. Exactamente. Desde la fecha que ellos terminaron su cautiverio, 23 de julio del 537, y quitándole la fecha que dimos ahorita al multiplicar por 7, nos da el 14 de mayo de 1948. ¡Wow! ¿Y qué pasó en ese día? Bueno, la nación de Israel se restableció el día exacto predicho por la Biblia según este cálculo. Y los judíos dicen que coincidencia no es una palabra para ellos legítima, o sea, para ellos no hay coincidencias. Para nosotros sí, en nuestra cultura decimos, mira qué casualidad, ¿verdad? Decimos, coincidió sin querer. Incluso algunos chavos que dicen, mira, qué chiripada, ¿verdad? Esa frase es muy de acá del norte. Pero para los judíos no hay eso. Esto pareciera ser un acto
digo, sobrenatural, que coincide así de forma perfecta con el tiempo, pero obviamente está descifrado, está oculto, no aparece en la Biblia que diga mayo del 48, no. Se tiene que hacer a través de estos cálculos y los judíos son buenos para eso. ¿Qué les parece esto último? ¿Lo habían escuchado antes? No. Parece así como que de película, pero ok. Y voy a ver este último, vean. Si todavía eso no es suficiente, calculando la fecha, lo que decía ahorita el hermano Edgar. Hay otra hipótesis, otra interpretación de los 6,000 años del plan de Dios que ya se han cumplido. Y por eso se pregunta, ¿vendrá Yeshua pronto? Porque llevamos 6,000 años de historia. Aunque los científicos digan que son millones de años. Que por cierto, para eso hay una explicación, porque según la teoría de la relatividad de Einstein y todo, dice que conforme se acelera el tiempo, por ejemplo, fíjense, hay algo muy, las teorías científicas. Por ejemplo, dirá, oiga, ¿por qué los cristianos dicen que la historia humana no pasa de 6,000 años, cuando los científicos dicen que son millones de años que tiene la Tierra? No coincide, pero por ahí se han hecho estudios, incluso de científicos judíos, comparando esto de la velocidad, el tiempo y lo demás. ¿Qué pasaría, dice, si pusiéramos a una persona, bueno, vamos a decir a los dos hijos de Edgar, ¿verdad? Al más chiquito lo mandáramos, dice, en un cohete que viajara a la velocidad de la luz y viniera en 10 años. Él vendría, ¿cuántos años tienes ahorita? 15. Él vendría 10 años más viejito, o incluso a lo mejor igual, y nosotros ya no estaríamos. Y él dirá, pues hizo el mismo tiempo, sí, pero él corriendo a la velocidad de la luz. O sea, el tiempo es relativo, entonces por eso la ciencia dice millones de años. No, hay explicaciones científicas. Ahora vean, estudiosos de la historia plantean sobre el argumento bíblico que hay 7,000 años de tiempo, 6,000 años del reinado de hombre, 6,000 años de reinado del hombre. ¿Cómo se dividen? Vean, 2,000 años desde Adán hasta la entrega de la Torá a Moisés, 2,000 años. Y luego desde la entrega de la Torá a Moisés hasta Yeshua, 2,000 años más. Y 2,000 años de Yeshua hasta el tiempo actual, ¿cuántos son? 6,000. ¿Y solo faltan cuántos? 1,000 años de reinado de Yeshua sobre la tierra para completar los 7,000. Y alguien dirá, bueno, ¿y por qué 7,000? ¿De dónde salen los 7,000? Bueno, estos vienen de los días de la creación. La creación tiene que ver una correspondencia con el reino milenial. Vean, la cuenta del Génesis dice que la creación llevó ¿cuántos días? 6 días. Y en el séptimo día Dios descansó. Este séptimo día del reinado se igualó frecuentemente al día del Señor por los antiguos eruditos y profetas judíos. Se creyó que el día del Señor, así como también los 6 días previos, serían cada uno de 1,000 años. ¿Basado en qué? En el Salmo 94, que dice, pues 1,000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, son como una de las vigilias de la noche. Quiere decir que un día para el Señor, y Pedro lo ratifica, es como 1,000 años. Y este séptimo día se refiere usualmente al reinado del Mesías. El día del Señor, el Shabbat del Señor, el séptimo día es el séptimo milenio para nosotros, donde Él va a reinar. Amén. ¿Coincide esto? Ahora, si nosotros sabemos la fecha exacta, vean, esto es otra revelación que, bueno, según los estudiosos y eruditos de la Escritura y que conocen acerca de los tiempos y cálculos exactos de las fechas, se sabe hoy que la fecha exacta del nacimiento de Yeshua, ¿verdad? Entonces, yendo esos 2,000 años delante, nos darían los 6,000. Se han cumplido ya y da comienzo al día del Señor. Yeshua debe venir nuevamente para redimir a la tierra según la ley de la redención después de 6 días o 6,000 años. Y los datos recientes desde el campo de la astronomía nos dan el 29 de septiembre del segundo año antes de Cristo como la fecha del nacimiento de Yeshua, como base en los calendarios de hoy, a causa, como ya sabemos, del calendario gregoriano, que se fue impuesto después.
Entonces, para aquellos que dicen que fue en diciembre, pues no, ya sabemos, a finales de septiembre son las fiestas bíblicas de Sukkot o de Cabañas, es en septiembre. Entonces, si alguien dice, yo quiero celebrar el nacimiento del Señor, pues bueno, septiembre, no diciembre. Ahí está el cálculo. Ahora, fíjense bien, hay otra señal muy importante que tiene que ver con la ley judía del rescate. ¿Alguno la ha escuchado? También tiene que ver con el advenimiento de Yeshua. Bien, para entender mejor los requerimientos de la redención necesitamos comprender la ley judía. Y bajo la ley judía, si perdías tu propiedad por alguna causa o penalidad, esta permanecía con el nuevo propietario por un periodo de 6 años. En el 7º año tenías el derecho de comprar de nuevo tu propiedad mientras pudieras cumplir los requerimientos que se anotaron en una lista como un contrato sellado. Y si no podías redimir tu propiedad, entonces un pariente cercano llamado el pariente redentor, o en hebreo se le llama Goel, podía redimirlo. Que esta historia la vemos ratificada en el caso de Ruth, la moabita. Se recuerdan que ella no la redimió el pariente cercano y fue finalmente Boaz quien la redimió. Y ahí se le llama el pariente redentor, en hebreo es Goel. Ahora, en el 7º año, vean, si nadie era capaz de redimir la propiedad, entonces permanecería con el nuevo propietario de forma permanente. Si podías redimirlo, requerirías a los ancianos para encontrarte con ellos ante las puertas de la ciudad. Este era el procedimiento. Se sacaría la lista con los requerimientos o el contrato, se rompía el sello, y si cumplías el pago del precio registrado ahí, te la devolvían. Y se podía comprar la propiedad de nuevo en el 7º año, llamado el año del rescate. Igualmente, si alguien por ser pobre se veía en la necesidad de ser vendido como esclavo, permanecía esclavo durante 6 años y el 7º año podía quedar libre. Entonces, esa era otra ley, 6 días y en el 7º lograba la libertad. ¿Qué tiene que ver eso ahora con lo que estamos viendo? Esta era la ley judía del rescate. Siendo liberado, Yeshua vino 4000 años después para redimir a la humanidad y volver al mundo hacia Dios. Él pagó el precio de rescate sobre la cruz y nosotros somos redimidos, no, vea lo que dice Pedro, no con cosas corruptibles como con plata y oro, sino con la sangre preciosa de Yeshua. Ahí está, la ley de redención. Mediante su sacrificio compró a la humanidad, pero Él tiene aún que tomar posesión de ella. Y según nos acercamos al final del 6º milenio, el tiempo de redención está muy próximo. Él ya pagó, Él dice, ahora sí se cumplieron 6 días, 6000 años, y voy a tomar posesión de lo que es mío. Ahora, un pasaje más, el reloj del tiempo de Dios. El versículo más importante en toda la Biblia, relevante a lo tardío de la hora y la inminencia del retorno de Yeshua y el fin de esta edad, es Oseas 6 del 1 al 2. Y alguien dirá que tiene que ver Oseas, pero ahí va, vean. ¿Qué dice Oseas? Lean conmigo. Venid y volvámonos a Jehová, porque Él ha desgarrado y Él nos curará. Él hirió y Él nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y en el 3er día Él nos levantará y viviremos delante de Él. Otra vez, pasajes que parecen no decir nada, pero al interpretarlos, a ver, ¿dónde está la clave? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros y la redención? Bueno, ahí les voy a poner. Fíjense, el profeta judío Oseas está diciendo a su pueblo que el Señor dentro de un tiempo desgarraría y heriría a los judíos durante un periodo de 2 días. 2 días son, cada día es como 1000 años. ¿Cuánto es? 2000 años. Segunda de Pedro 3:8, ahí lo dice, ¿ah? Un año es como 1000 días. O un día es como 1000 años, dice. Pero que Él curaría y vendaría después de estos 2 días proféticos, 2000 años. Pero más importante, el 3er día, el 3er milenio, sería el milenio del reinado del Mesías en la tierra, donde levantaría a los judíos y estos vivirían bajo su vista. Entonces, 2 días de sufrimiento, 2000 años. Y ahora viene el 3er día, ¿cuál es? El reino milenial. ¿Lo estamos entendiendo? Ahora vean, vamos a acercarnos al final. El Señor usó
al general romano Tito para herir a los judíos en el año 70. Estamos acercándonos a los 2000 años en que Dios va a bendecir a Israel sobre todas las naciones. En el año 70, 2000 años después, cuando el Mesías va a reinar sobre este mundo desde Jerusalén, y los judíos serán la envidia del mundo. Ahora los judíos, vean, son perseguidos, se burla la gente de ellos, pero algún día no será así. Vean, ¿qué dice Zacarías 8:22 hablando del reino milenial? Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del mando a un judío, diciendo: dejadnos ir con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Y claro que sí, ¿verdad? La gente va ahora a pedir a los judíos tener parte con ellos. Pues sí, ¿verdad? Qué convenencieros. Pero eso será en el reino milenial. Yeshua dijo, ahí lo tenemos: yo he hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Hoy y mañana son 2 días, 2000 años. Y al tercer día termino mi obra. Ahí está Lucas 13:32, pasajes que parecen no decir nada, pero coinciden con esto del cada día es 1000 años. También para las personas en necesidad de curación física se puede ver que Yeshua declaró que estaría ocupado en la liberación y curación durante este periodo de 2000 años, 2 días, hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Ahora, una invitación final, hermanos, fíjense bien, todo esto que estamos viendo y que parece clarificarse y que en algún tiempo no lo vimos, nos deja como enseñanza entre algunas cosas esto: no debemos ignorar, ¿qué cosa? Los tiempos del Señor. Como le dijo el Señor a los fariseos, ustedes conocen bien los tiempos meteorológicos, pero los tiempos de Dios les pasaron de noche. Y a nosotros, ¿será que nos puede pasar lo mismo si no nos ponemos listos? Y vea, 1 Tesalonicenses 5, Pablo dijo: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta. Ahí está, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ahora la pregunta es, si en el tiempo actual los creyentes estamos alertas, vigilando, sabiendo los tiempos, o estamos dormidos en los laureles, como dicen. Y la verdad debo decir, hermanos, que por desgracia la mayoría de los creyentes en este tiempo, es más, ni siquiera preguntan, ni siquiera saben. Y esta fue la advertencia del Señor: si eres parte del pueblo, debes saber y debes de estar apercibido. Y vean, esta profecía de Daniel, que en mi tiempo la recitábamos los maestros de la escuela bíblica, porque nos gustaban las palabras, pero vean lo que dice en la profundidad. El pueblo de Dios no debe estar desaprevenido. Vean lo que dice Daniel. Él respondió, le dijeron a Daniel: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos, ¿qué? Entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Y dice: resplandecerán como las estrellas del firmamento. Los entendidos comprenderán. Entonces, ¿de qué grupo somos nosotros? Finalmente cierro con esto. Vean, cómo prepararse para el regreso del Yeshua. Si vemos que las señales están siendo claras, no son coincidencias, no son casualidad, ¿qué debemos de hacer? Bueno, estar entendidos, estar despiertos. Pero vean lo que dice pasajes claves como Romanos 13:11. Y haced esto, conociendo el tiempo que ya es hora, ¿qué cosa? De despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Lucas 21:34, mirad por vosotros que vuestros corazones no estén cargados de glotonería, de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y que aquel día venga sobre vosotros de repente
como una trampa, o sea, advertencias, advertencias. Y ahí dice el Señor, no estén desaprevenidos. Y por desgracia a veces estamos en los afanes de todo mundo, ¿ah? Y ajenos a estas verdades. Tenemos luego Lucas 21:35, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la superficie de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que han de suceder y de estar de pie, en pie, delante del Hijo del Hombre. Lucas 21. Y son las advertencias que nos llaman pues a estar prevenidos. Ahora, de esto que hemos compartido, ¿qué se queda? Me gustaría así preguntar rápidamente de lo que compartimos, ¿qué le llamó la atención? ¿Algún pasaje que dijera, cara, ese yo no lo había visto, no lo conocía? Y bueno, si alguien quiere por ahí, tomen las notas, le puedo pasar la presentación para que luego usted lo indague. Y todavía va a haber una segunda parte de este tema, porque hay todavía muchas cosas más que están, diríamos nosotros acá, coincidiendo, pero que dentro de los planes de Dios no son coincidencias. Acuérdese, para un judío no hay como para nosotros, fue la suerte, fue coincidencia. No, ellos tienen en claro que todo está en control de Dios y todo tiene un porqué, porque hay muchas más señales, esas son solo algunas pistas. Tiene que ver con algo más. Acuérdense, la Biblia es como una serie de codificaciones que hay que, decodificarlas, mejor dicho, códigos que hay que decodificar, porque hay pasajes que uno dice que tiene que ver esto con los tiempos finales, y ahí está, la creación tiene que ver. ¿Alguien le pareció esto de Ezequiel? Digo, ven, lo hicieron cálculos y wow, dice, clic. Se cumplió en el día en que Israel llegó a la independencia, exactamente. Obviamente nadie se le hubiera ocurrido que en Levítico estaba donde dice el Señor, si no te portas bien 7 veces te multiplicaré el castigo. Multiplica y dice, wow, aquí está la clave. Entonces, bueno, gracias a Dios por este conocimiento que nos está dando y nos ayuda a anticiparnos. Vamos a cerrar con una oración. Le voy a pedir que se pongan de pie y demos gracias a Dios por esta palabra que hemos compartido. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y también actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Bendiciones.